Soy el profesor Giancarlos y vamos a iniciar con el curso de economía, ¿ya? Bueno, ¿por qué es importante estudiar la economía? La economía es muy importante para estudiarla, básicamente hoy en día, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque el curso de economía nos va a ayudar un poco a interpretar un poco el sistema económico en el cual nosotros estamos viviendo, ¿ya? Interpretar a ciencia cierta qué actividades económicas van a rendir frutos y fortalecer nuestra economía, ¿ya? Si bien se sabe, nosotros todos los días hacemos economía, todos los días participamos económicamente. ¿Por qué? Porque todos los días, digamos, sales a comprar pan, sales a comprar los productos de primera necesidad o alguna necesidad extra que nosotros podamos tener. ¿Ya, chicos? Entonces la economía lo practicamos a diario. Y no solamente lo practicamos desde que nacemos practicamos la economía. Y entonces, profesor, si desde que nacemos practicamos la economía, ¿por qué, digamos, no se enseña economía en la mayoría de los colegios estatales? Porque todavía no hay ese concepto, ¿no? No hay ese concepto de entender cómo las personas se tienen que manejar económicamente, ¿ya? El curso de economía que sea el camino para, digamos, ciertos conocimientos y tú puedas manejar tu economía de la mejor manera. ¿Ya, chicos? De la mejor manera. Acá vamos a aprender conceptos muy claves, ¿ya? Conceptos muy claves para interpretar la economía. Ahora, cada concepto que nosotros aprendamos en esta clase, llévalo bajo tu experiencia. Llévalo con tu experiencia, ¿ya? Si tú partes de tu experiencia, los conceptos económicos, va a ser mucho más factible entender la economía, ¿ya? Va a ser mucho más factible. Y no solamente eso, sino puedes también colocar como ejemplos las experiencias de tus padres, ¿ya? Las experiencias de tus padres y también ellos también puedan relacionar los conceptos económicos que nos pueden servir de mucho, para participar económicamente bien, ¿ya? Para participar económicamente bien. ¿Ya, chicos? ¿Por qué, profesor? Porque todos nosotros, como estamos ligados en la economía, todos, como le digo, todos los días, tú, yo y todas las personas están ligados económicamente a una actividad económica, ¿ya? Pero son muy pocos los que conocen conceptos de economía, son muy pocos los que conocen, digamos, leyes o interpretaciones económicas que tal vez puedan jugar a nuestro favor o a veces pueden jugar a nuestro contra, ¿ya? Pero a veces como no conocemos este tipo de sistemas económicos, a veces actuamos de mala forma. O nos regimos básicamente por lo que dice un solo sistema, ¿no? Un solo sistema, viendo otros sistemas económicos tal vez muy importantes para nuestro bienestar y para nosotros como ciudadanos, ¿ya? Bueno, eso es un poco la importancia de la economía. Y actualmente, ¿por qué, profesor? Porque actualmente estamos viviendo en una etapa en la cual las necesidades no se van a cubrir a 100%, pero acá vamos a dar prioridad a algunas cuantas necesidades que van a ser, digamos, básicas y primordiales para enfrentar este problema que el mundo está enfrentando, que es la pandemia del COVID-19 o coronavirus. ¿Ya, chicos? Pero sin más, vamos a empezar, ¿ya? Para ello, les he elaborado una diapositiva, ¿ya? Que lo voy a compartir en estos momentos, ¿ya? Una diapositiva. Esta es la diapositiva. La ciencia económica, ¿ya? Profesor, ¿y qué es la ciencia económica? Pues hoy en día yo quiero que tú aprendas qué es la ciencia económica, ¿ya? A ver, etimología. Comenzamos primero por la raíz, ¿ya? Todo se parte de la raíz de la palabra. ¿De dónde viene la palabra economía? ¿Ya? Desde ahí vamos a partir. Y después vamos a ir desglosando cada parte del sistema económico, ¿ya, chicos? La etimología o la raíz de la palabra economía viene de dos voces griegas, ¿ya? De dos voces griegas. La primera, que es oikos, y la segunda, que es nomos. Oikos es casa o hacienda, ¿ya? Y nomos viene de administración, ¿ya? Entonces, si oikos es casa y nomos administración, ¿qué significa o de qué palabra proviene la economía? Entonces viene de la administración de la casa, ¿ya? Economía significa, en las dos voces griegas, administración de la casa.
¿ya? Y profesor, ¿por qué le decían administración de la casa? Pues la casa en el sistema griego se tenía que administrar de tal forma porque desde ahí provenían las riquezas, desde tu hogar, desde tu vivienda, ¿ya? Las personas griegas tenían que administrar de la mejor manera su hogar, su vivienda, su casa, para que ellos puedan enfrentar el sistema en el cual vivían, ¿ya? Y adecuarse económicamente bien, digamos, en su sociedad. Entonces, los griegos partieron desde su administración de la casa, desde su administración de su casa, para enfrentar los aspectos económicos, para enfrentar los aspectos económicos. ¿Ya, chicos? Entonces, la palabra economía viene de dos voces griegas: oikos, casa; nomos, administración, administración de la casa. ¿Ya? Y ahora, profesor, ¿esto está ligado a actualmente? Claro que sí. La economía también parte de nuestra administración de nuestro hogar, ¿ya? Pero no solamente de la administración de nuestro hogar, sino de la administración de nuestros recursos, ¿ya? Que después vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, ya está la etimología. Ahora pasamos a la definición. Profesor, la definición de economía. Ya conocimos un poquito de su etimología. Ahora quiero su definición. La economía, según el autor Leonel Robbins, la economía es la ciencia que estudia la administración. ¿De qué, profesor? De los recursos escasos, ¿ya? Administración de los recursos escasos para satisfacer, ¿qué? Necesidades múltiples, empleando los recursos entre usos alternativos, ¿ya? Repito, ¿qué es la economía? Es la ciencia que estudia, ¿qué? La administración de recursos escasos. Ahí me quedo detener. Sí, la economía va a estudiar la administración de recursos escasos. Nosotros, para poder sobrevivir, tenemos un sinfín de necesidades, ¿ya? Entonces, nosotros para mantener nuestra supervivencia tenemos que satisfacer nuestras necesidades, pero para satisfacer nuestras necesidades tenemos que administrar adecuadamente los recursos escasos que nosotros tenemos. Profesor, ¿tenemos recursos escasos? Claro que sí, tenemos recursos escasos. ¿Cómo cuáles, profesor? Con uno, el tiempo. El tiempo es un recurso escaso para nosotros. ¿Por qué, profesor? Porque el tiempo a veces no va a jugar a favor o no va a jugar en contra. Si trabajamos, no vamos a estudiar, no vamos a divertirnos, no vamos a ir a la playa porque estamos trabajando. Si estamos estudiando, igual no estamos yendo a la playa, no estamos divirtiéndonos, etcétera, etcétera. Pero si estamos en la playa, pues no estamos estudiando, no estamos trabajando. Entonces, el tiempo nos rige a una sola actividad, nos rige a una sola actividad. El tiempo nos va a regir solamente a una sola actividad. Entonces, si nosotros estamos realizando algo, o por ejemplo, ahorita, en este momento, tú me estás escuchando y estás dejando de ver la televisión, estás dejando de, digamos, de estar, no sé, jugando con tus compañeros o con tus amigos. Entonces, estás ahorita empleando tu tiempo para escucharme a mí. Entonces, esa es la administración de tus recursos escasos. Tú has decidido ahora escoger y verme a mí por este video para aprender algo. O sea, tú has escogido ahora tu educación, ¿ya? Tú has escogido ahora tu educación. Entonces, tú estás administrando, ¿qué? Tu tiempo. Muy bien. ¿Y el tiempo qué es? Un recurso escaso. Ahora, también puede ser con el dinero, ¿ya? También puede ser con el dinero. Nosotros tenemos, no sé, 50 soles en el bolsillo, ¿ya? Y queremos comprarnos eh, algunas prendas de vestir, ¿ya? Ahora, profesor, con 50 soles es muy difícil conseguir la ropa que tal vez yo deseo, que yo quiero. Sí, pero hay que administrar nuestros recursos escasos. Si yo sé que con 50 soles no me va a alcanzar para comprarme la vestimenta que yo deseo, pero nos tenemos que adecuar a nuestro recurso. En este caso, el dinero. Y el dinero es un recurso escaso. Por lo tanto, tenemos que administrar bien este dinero para por lo menos satisfacer esa necesidad de adquirir una prenda de vestir, ¿ya? De adquirir una prenda de vestir. Entonces, repito, ¿qué es la economía, profesor? Administración, siempre. ¿Administración de qué? Administración de los recursos escasos, ¿ya? Administración de los recursos escasos. Esa es la economía, ¿ya? Esa es la economía y eso es lo que va a regir el sistema económico. Si tú no tienes como concepto clave esto, que es administración de nuestros recursos escasos, tal vez vamos a cometer los errores que muchas personas cometen, que es la despilfarración o, digamos, a no administrar bien nuestros recursos escasos.
Muchas personas no saben administrar bien sus recursos escasos, ¿ya? Es por eso que muchas personas lamentablemente viven del día a día, ¿ya? ¿Por qué muchas personas viven del día a día y hoy día lo estamos conociendo y hoy día los está visibilizando fuertemente? Porque no supieron administrar sus recursos escasos, ¿ya? La administración de los recursos escasos es muy importante, ¿ya? Es muy importante. Entonces, eso lo va, digamos, estudiar la economía, ¿ya? Lo va a estudiar la economía. Para así satisfacer nuestras necesidades, ¿ya? Para así satisfacer nuestras necesidades. Si administramos bien nuestros recursos escasos, eso va a satisfacer nuestras necesidades. ¿Ya, chicos? Entonces tenemos hasta acá etimología y definición. Etimología, oikos, casa, nomos, administración. La definición, que es la economía es la ciencia que estudia la administración de los recursos escasos para satisfacer necesidades múltiples, ¿ya? Para satisfacer necesidades múltiples. ¿Ya, chicos? Listo. A ver, sigamos avanzando. Profesor, ¿cuándo adquiere el carácter de ciencia la economía? ¿Cuándo la adquiere? La ciencia se adquiere, perdón, la economía adquiere carácter de ciencia cuando el intelectual, cuando el catedrático Adam Smith en 1776 publica su libro La riqueza de las naciones, ¿ya? La riqueza de las naciones. Ahí hace un análisis económico del sistema en el cual él estaba viviendo, ¿ya? Adam Smith analiza, digamos, analiza a profundidad el sistema económico en el cual él estaba viviendo. Desde ahí, ¿cómo se llama? Desde ahí la economía se vuelve una ciencia en la cual se puede estudiar, se puede interpretar y se puede, digamos, categorizar en diversos conceptos, ¿ya? En diversos conceptos. Entonces, gracias a Adam Smith, que es el padre de la economía, Adam Smith es considerado el padre de la economía moderna, y gracias a su libro, La riqueza de las naciones, la economía es considerada una ciencia. Es considerada una ciencia. ¿Ya, chicos? Listo. Ahora, ¿cuál va a ser el problema fundamental de la economía? El problema fundamental de la economía, ya lo estuvimos viendo hace un momento, es la escasez, ¿ya? La escasez es el problema fundamental de la economía, ¿ya? El problema fundamental que va a afrontar la economía es la escasez. Entonces, vamos a enfrentar entre recursos escasos y necesidades ilimitadas. Nosotros vamos a tener un sinfín de necesidades, ¿ya? Vamos a tener un sinfín de necesidades, pero vamos a tener recursos escasos. Ahora, ese enfrentamiento entre recursos escasos y un sinfín de necesidades, nosotros tenemos que enfrentarlo. Ese es el problema de la economía, ¿ya? Cómo las personas, teniendo un sinfín de necesidades, bastantes necesidades, y van a enfrentar esas necesidades con sus recursos escasos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a ligar a eso? ¿Ya? Entonces, ese es el verdadero problema de la economía. Y eso nosotros debemos entender, ¿ya? Profesor, ahora, si tenemos necesidades ilimitadas y recursos escasos, ¿podemos satisfacer todas nuestras necesidades? Pues no. El ser humano no puede satisfacer todas nuestras necesidades. Nosotros no podemos complacer todas nuestras necesidades. Es por eso que tenemos que escoger y decidir qué necesidades debemos satisfacer. Y debemos conocer en qué tiempo se debe satisfacerlas. En qué tiempo se deben satisfacerlas. ¿Ya, chico? Entonces, ese es el verdadero problema de la economía. Recursos escasos, como el tiempo y el dinero, y necesidades ilimitadas, en la cual nosotros debemos saber cómo enfrentarlas, ¿ya? Como acá ves en la imagen, ¿no es cierto? El niño, el joven dice, ¿qué compro con el dinero que tengo? Y ahí tiene unos cuantos dineros y en su cabeza aparece pelota, bebidas, libros, ensaladas, un regalo, zapato, libro, CDs, o sea, tiene un sinfín de necesidades, pero él tiene que escoger la necesidad más primordial para poder enfrentar adecuadamente su recurso, la escasez, ¿ya? La escasez de una necesidad, ¿ya? Listo. Eso hasta el momento queda claro. Tenemos la etimología, el concepto y el problema básico de la economía, que es enfrentar la escasez de una necesidad. Pero como tenemos necesidades ilimitadas, tenemos que saber elegir qué necesidad tenemos que enfrentar en su momento, ¿ya? Listo. Ahora, todo eso atañe a un nuevo concepto que vamos a aprender, ¿ya? El costo de oportunidad, ¿ya?
El costo de oportunidad es el primer concepto que nosotros vamos a aprender de la economía, ¿ya? El costo de oportunidad. Profesor, ¿y qué es el costo de oportunidad? ¿Cómo, digamos, cómo vamos a enfrentar el costo de oportunidad? Pues el costo de oportunidad nace del problema de la escasez. Surge un concepto que es el costo de oportunidad, ¿no es cierto? Del problema de la escasez nace el costo de oportunidad. ¿Por qué, profesor? Porque el hombre va a pretender satisfacer la mayor cantidad de necesidades, lo que te estaba contando hace un momento. El hombre, nosotros vamos a pretender satisfacer un sinfín de necesidades, pero ponte en el papel nada más. Si estás en el mercado y tienes dinero, se te vienen muchas cosas en la cabeza, ¿no es cierto? Como se te vienen muchas cosas en la cabeza, dice ropa, un polo, una falda, una media, un pantalón, unas zapatillas, unos lentes. O sea, ya estás pensando en varias necesidades, pero ves tu recurso escaso y dices, ah, pero no me va a alcanzar para todo. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese momento? Tienes que decidir, tienes que decidirte por cuál de ellos, digamos, vas a comprar o vas a adquirirlo y descartar a algunos otros, ¿ya? Descartar a algunos otros. Ahora, ese momento en el cual tú estás decidiendo por esa necesidad que más, digamos, urgencia te da, digamos, tienes tanto dinero y no te alcanza para muchas cosas que estás pensando en este momento. Entonces dice, pero ¿qué es lo más urgente que necesito ahora? El sábado voy a salir con Pablo, entonces si sábado voy a salir con Pablo necesito un polo. Entonces lo mayor, ahorita la mayor urgencia es el polo y te compras el polo, ¿ya? Y dices, mira, ¿qué es lo que necesito ahora? Mañana el sábado voy a salir con Verónica, por lo tanto, ¿qué es lo que necesito ahora? Unas zapatillas. Entonces, la urgencia es las zapatillas, ¿ya? La urgencia es las zapatillas. Y así, entonces, en el costo oportunidad, ¿qué va a pasar? Como nosotros queremos satisfacer un montón de necesidades, pero los recursos escasos no nos los permiten, no nos permite el recurso escaso, entonces debemos nosotros satisfacer aquella necesidad de mayor urgencia, ¿ya? Aquella necesidad de mayor urgencia. Y lo que dejamos de lado y lo que borramos y lo que dejamos, lo que apartamos y lo que no satisfacemos va a ser el costo de oportunidad, ¿ya? Por ejemplo, si yo escogí el polo, si escogí el polo como mayor satisfacción en este momento, entonces el pantalón, mis zapatillas, las medias, que yo estaba pensando comprar y no lo voy a comprar porque tengo recursos escasos, eso va a ser mi costo de oportunidad. Mi costo de oportunidad es lo que yo no voy a satisfacer, lo que yo no voy a satisfacer, ¿ya chicos? Entonces, ese es el costo de oportunidad. Cada vez que nosotros estamos en un mercado, ¿cuál va a ser tu costo de oportunidad? O sea, ¿cuál va a ser las cosas que tú no vas a poder comprarlos, adquirirlas o satisfacerte de ellas? ¿Ya? Ese es el costo de oportunidad, ¿ya chicos? Entonces, acá tenemos en la imagen, por favor. Mira acá la flechita. Acá está, no sé, François. François tiene varias opciones, ¿ya? Tiene varias necesidades. Tiene estudiar, trabajar, viajar, practicar, descansar. Tiene varias opciones para satisfacerlas, ¿ya? Tiene un determinado tiempo y un determinado dinero que son recursos escasos, ¿ya? Tengo un determinado tiempo y tengo determinado dinero que son mis recursos escasos, ¿ya? Entonces, tengo en mi bolsillo no suficiente dinero para satisfacer todas estas necesidades, ¿ya? Pero tengo que escoger la más primordial para mí ahora, lo más urgente. Entonces, François escoge estudiar, ¿ya? François escoge estudiar. ¿Y cuál va a ser su costo de oportunidad, profesor? Todo lo demás que no ha podido escoger. Todo esto, el trabajo, el viajar, el practicar deporte, el descansar, va a ser su costo de oportunidad porque François no ha decidido escoger a cada una de ellas. Solamente ha decidido estudiar. Porque como no le alcanza para todo, tuvo que escoger la necesidad más urgente. La necesidad más urgente. Chicos? La necesidad más urgente. Profesor, si había escogido hacer deporte, practicar deporte, ya, quiero jugar pichanga con mis compañeros y no sé tapar. Como no sé tapar, tengo que invertir mi dinero en una escuela de arqueros para así poder aprender a tapar y jugar pichanguita con mis compañeros. Entonces, él invierte su dinero en practicar deporte, ¿ya? Y dejas otras necesidades de lado, como cuál, profesor, como el viajar, como el trabajar o como el descansar. Él escoge practicar deporte, su necesidad más urgente, ¿ya? ¿Y cuál va a ser su costo de oportunidad? Su costo de oportunidad es todas las actividades que no ha podido escoger, ¿ya, chicos? Entonces, ahora tú tienes que decir cada vez que vas al mercado cuál va a ser tu costo de oportunidad.
¿Por qué? Porque vas a escoger lo más urgente, ¿ya? La necesidad más urgente y algunas cosas vas a dejar de lado. Lo que deja de lado, tu costo de oportunidad, ¿ya? Ya, chicos. Entonces ya tenemos claro lo que es un costo de oportunidad, ¿ya? El primer concepto de la economía. Listo. Ahora, teniendo esto claro, vamos a ver a qué se dedica a la economía, cuál es el objeto de estudio de la economía, ¿ya? ¿Cuál es el objeto de estudio de la economía? El objeto de estudio de la economía va a ser los recursos que son escasos deben ser generados mediante diferentes actividades económicas en la sociedad. A ver, profesor, déjame entender. Tenemos recursos escasos, sí, tenemos poco tiempo y poco dinero, pero ¿cómo yo hago que estos recursos escasos, digamos, que yo voy a adquirir, o mejor dicho, cómo hago para tener suficientes recursos escasos para satisfacer ciertas necesidades que a mí me permiten estar bien social, saludablemente? O sea, ¿cómo consigo mis recursos escasos? Los recursos escasos los consigues como trabajando, ¿ya? Trabajando es la única forma de hacerlo, ¿ya? Trabajar. Por eso digo, todos vamos, en un momento vamos a estar implícitamente ligados a la economía. ¿Por qué? Porque todos en un momento vamos a trabajar, tus padres ya trabajan, incluso yo ahorita en este momento estoy trabajando. Por lo tanto, las actividades económicas en la sociedad, o sea, las actividades económicas, los trabajos en los cuales se dedica el hombre, como por ejemplo en el sector agricultor, en el sector ganadero, en el sector industrial, en el sector comercial, en el sector transporte, en el sector, digamos, de ingeniería, y etcétera, etcétera. En cada sector que uno pueda trabajar, esos son actividades económicas, ¿ya? Las actividades económicas se encargan, digamos, de generar los recursos escasos, ¿ya? Se encargan de generar recursos escasos, o sea, nos encargan de adquirir dinero, con eso adquirimos dinero y adquirimos un cierto tiempo para poder trabajar y tiempo para poder satisfacer el esfuerzo, la cual hemos, digamos, dedicado tiempo para poder trabajar. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿cuáles son las cosas en las cuales nos permite adquirir recursos escasos? Es las actividades económicas, ¿ya? Todas las actividades económicas en las cuales se puede dedicar el hombre. Entonces, profesor, ¿cuál es el objeto de estudio de la economía? Esas mismas actividades económicas, ¿ya? Esas mismas actividades económicas en las cuales el hombre va a adentrarse, va a ser subsumido para dedicarse a una cierta actividad. Eso lo va a estudiar la economía, ¿ya? Eso lo va a estudiar la economía. La economía va a estudiar cada actividad económica que realice el hombre, ¿ya? Cada actividad económica que realice el hombre. O sea, la economía va a estudiar un poco del sector agrario, el sector ganadero, el sector industrial, el sector pesquero y una serie de actividades que puede realizar el hombre, ¿ya? Eso va a ser el objeto de la economía. Las actividades económicas que realiza el hombre. Las actividades económicas que realiza el hombre, ¿ya? Y esas actividades económicas del hombre comprenden la producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Sí, entonces esas actividades que realiza el hombre se van a llamar proceso económico. Mira acá, por favor. Todas esas actividades que se va a dedicar el hombre se va a llamar proceso económico, ¿ya? Proceso económico. Producción, circulación, distribución, consumo, inversión, un proceso económico, que nosotros ya lo vamos a estar viendo más adelante, ¿ya? Por lo menos te dejo ahí, el concepto del proceso económico. Eso viene ligado de las actividades económicas que realiza el hombre, que realiza el hombre. ¿Ya, chico? Listo. Método de estudio, profesor. ¿Cuáles son los métodos de estudio para iniciar en la economía? ¿Cuáles son sus principales métodos de estudio? Hay dos métodos de estudio de la economía. Dos, ¿ya? Dos métodos de estudio de la economía. ¿Cuáles son, profesor? El primer método de estudio de la economía es el método inductivo y el segundo es el método deductivo, ¿ya? Repito, el primer método de la economía es el método inductivo y el segundo método es el método deductivo. Profesor, ¿y qué es el método inductivo? Por favor, explícame un poquito más. El método inductivo es cuando nosotros partimos de experiencias particulares, y a partir de esas experiencias particulares, nosotros le establecemos un principio o una ley general, ¿ya? Le hacemos un principio o una ley general. Repito, el método inductivo, como está en la imagen, mira, partimos de casos particulares, o sea, de hechos o de hechos que están en la realidad, de hechos o casos particulares que están en la realidad. ¿Para qué? Para convertirlas en qué? En una hipótesis, en una idea principal o una ley general, ¿ya? La vamos a convertir.
Profesor, déme un ejemplo para entenderlo bien. Mira, cada vez que nosotros realizamos un método inductivo, tenemos que partir de una experiencia, ya de la experiencia, para después hacerlo un concepto general, un concepto global. ¿De chico? Entonces, si yo te digo, a ver, Fernando, realiza por favor un método inductivo de las experiencias económicas de tu comunidad. Entonces, lo que va a hacer Fernando es, a ver, método inductivo, entonces tengo que partir de los casos particulares. Entonces, si quiero partir de los casos particulares y mi profesor me está pidiendo cómo se desenvuelve económicamente mi comunidad, pues tengo que ir a entrevistar o encuestar a las familias o a mis vecinos que viven a mi alrededor para conocer un poco su sistema económico de cada uno de ellos. Entonces, yo voy a encuestar. A ver, disculpe, vecino, ¿me puede decir en qué trabaja? En sector agrario, muy bien. Usted, vecino, en el sector industrial. Usted, vecino, soy comerciante. Otro soy comerciante. Otro soy comerciante, comerciante, comerciante. Oh, comerciante, comerciante. Entonces, he encuestado a 70 personas y yo puedo inferir, a ver, según mi encuesta, según los casos particulares que he podido observar, el 70% de mis vecinos, el 70% de mis vecinos son comerciantes y solamente 2 son profesionales y solamente 3 se dedican al sector agrario. Y así, he hecho un cálculo de todos, digamos, los porcentajes de mis vecinos económicamente. Ya, o sea, partiste de un caso particular o de casos particulares para convertirlo, digamos, en un principio o ley general. Entonces tú vas a intuir la comunidad de Huaycán, ubicado en la zona A, UCB 23, se dedica el 70% a ser comerciantes, ¿ya? La mayoría de la población de los pobladores de Huaycán, zona A, UCB 23, se dedican a ser comerciantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo he realizado un método inductivo de los casos particulares, me ha ido a, digamos, a elaborar este principio que yo estoy diciendo en este momento. ¿Ya, chicos? Entonces, el método inductivo es de estos casos particulares, de los casos particulares, tú lo vas a convertir en ¿qué? En una ley o un principio general, ley o principio general, ¿ya? Y el método deductivo es al revés, ¿ya? El método deductivo es al revés. ¿Por qué es al revés? Porque vas a partir de las leyes o teorías económicas, vas a partir de las leyes o teorías económicas, ¿para qué? Para estudiar los casos particulares, ¿ya? El método deductivo es al revés, ¿ya? Al revés, el método deductivo. Repito, ¿por qué? Porque vas a partir ya no de los casos particulares, ya no vas a iniciar de los casos particulares, sino vas a iniciar de las leyes o las teorías o los modelos que existen económicamente para recién estudiar los casos particulares, Digamos que una ley económica diga, todas las personas, perdón, la economía de una persona, está ligada a la educación que tiene esa persona. Si una persona no tiene una buena educación, pues su economía es mala, ya su economía es mala. Pues si una persona tiene una alta educación, su economía es buena, su economía es buena. Entonces, yo parto de ese principio. A ver, según este principio económico, la economía está ligada a la educación. Pues es este principio económico que si una persona tiene una mala economía es porque no tiene una buena educación. Y las personas que tienen una buena economía es porque ha tenido una buena educación. Ah, mira, qué buen principio. Entonces voy a ver si ese principio es lo correcto. Entonces, ¿qué hago? Como ya sé el principio económico, como ya tengo en mi cabeza el principio económico, ¿qué es lo que voy a hacer? Ir a los casos particulares. Voy a encuestar de nuevo a mis vecinos para ver si lo que dice esta teoría es correcta o es incorrecta. Es incorrecta. ¿Ya, chicos? Entonces, son los métodos de estudio, digamos, más utilizados en la economía. El método inductivo, que se parte de los casos particulares para ir a los generales, y el método deductivo, que parte de los casos generales, para irse a los particulares, ¿ya? Muy bien, espero que se haya entendido. A ver, listo. Ahora entramos a la economía política, ¿ya? La economía política es otro, digamos, sistema de la economía en la cual va a ser muy importante
su estudio, va a ser muy importante ese estudio. ¿Por qué? Porque acá van a plantear las formas de relacionarnos económicamente unos con otros, ¿ya? ¿Cómo nos relacionamos económicamente unos con otros? Pues de varias maneras. Pues hay una relación económica en la sociedad. ¿Por qué, profesor? Porque solamente cuando yo voy a trabajar, ¿con quién me tengo que relacionar? Ah, me voy a relacionar con el jefe o el dueño de la empresa en la cual yo voy a trabajar, ¿ya? Entonces va a haber una relación económica. La relación entre el jefe, el dueño de la empresa y mi persona que soy el trabajador. Va a depender cómo se establece esa relación y ahí va a entrar metido la economía política. La economía política va a establecer ciertos principios para que esa relación económica, digamos, entre jefes y trabajadores sea de buena forma. O el sistema en la cual rige, el sistema en la cual rige la economía en un país o en una nación o en un continente o en el mundo, el sistema económico que rige en el mundo está, digamos, cómo está ligado con las personas, cómo ese sistema económico que rige el mundo está ligado con las personas, si lo satisfacen a las personas, si da, digamos, bienestar a las personas, etcétera, 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 ¿ya? Eso va a estudiar la economía política, ¿ya? A ver, vamos paso a paso. En la economía política hay dos perspectivas, ¿ya? Hay dos perspectivas. La perspectiva liberal y la perspectiva socialista, ¿ya? Liberal, la perspectiva liberal y la perspectiva socialista, ¿ya? Hay dos perspectivas, ¿ya? Hay dos perspectivas. Ahora, profesor, ¿qué se entiende por perspectiva liberal en la economía política? Bueno, se parte de Adam Smith. Se parte de Adam Smith, el padre de la economía, ¿ya? Se parte desde él. ¿Qué dice? ¿Qué dice ellos? A ver, según Adam Smith, la economía política propone la forma de cómo enriquecer al pueblo y al soberano, ¿ya? Según Adam Smith, dice, mientras más se enriquezca el soberano, mientras más se enriquezcan los dueños de una empresa, los dueños de una industria, más va a favorecer al pueblo, más va a favorecer al pueblo. Entonces, para Adam Smith, tiene que haber una riqueza de los propietarios, de los dueños de una empresa, para así favorecer al pueblo. ¿Por qué? Porque ese soberano que se enriquece va a dar más trabajo ¿a quién? ¿A quién va a dar más trabajo? Pues al pueblo. Entonces, mientras más se enriquece ellos, más van a estar satisfechos el pueblo. Los trabajadores van a estar más satisfechos, ¿ya? Entonces, tienen que buscar, dice la economía, tienen que buscar el enriquecimiento de estas personas para que el pueblo esté contento, ¿ya? Para que el pueblo esté contento. Y dice algo, ¿no? Y eso se rige en torno a las leyes del mercado, ¿ya? Todo esto se va a regir en torno a las leyes del mercado, ¿ya? Va a haber una mano invisible, dice Adam Smith, va a haber una mano invisible en la cual regula el sistema económico en un mercado. Por lo tanto, va a haber leyes, digamos, omnipresentes ahí, o sea, leyes en la cual, digamos, se da a sí misma por el mercado y no por otro ente que lo va a manipular. O sea, ahí no entra el Estado. El Estado no tiene que entrar ahí. Solamente es el mercado y sus trabajadores o las personas que están relacionadas al mercado. O sea, las familias, las unidades productivas. ¿Ya? Entonces, Adam me dice, la economía política se tiene que ver de esta manera. La manera en que se tienen que enriquecer estas personas dueñas de empresas para así favorecer al pueblo, ¿ya? Porque si mientras más se favorecen ellos, el pueblo también está favorecido, ¿ya, chicos? De esa manera lo ve Adam Smith. Pero tenemos otra perspectiva socialista, ¿ya? La segunda perspectiva de la economía política, una perspectiva socialista. Esta perspectiva socialista nos dice que está representada por Karl Marx y Friedrich Engels. Karl Marx y Friedrich Engels, acá estamos viendo sus fotos, acá este es Karl Marx, justo tengo yo también un polito de Karl Marx, ahí está Karl Marx, listo, él es Karl Marx. Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Qué dice Karl Marx, según la perspectiva socialista? Dice, ellos dos diferenció entre dos economías políticas, ¿ya? Él lo va a diferenciar, dice él, ¿no? Hay dos economías políticas. Dos economías políticas que en la cual nosotros, todo ciudadano debe conocer. Hay una economía política burguesa y una economía política socialista, ¿ya? Según Marx y Engels, hay dos tipos de economía política, una economía política burguesa y una economía política socialista. La economía política burguesa, primero hay que definir quiénes son los burgueses. Los burgueses para Engels y Marx son los grandes empresarios, ¿ya?
los grandes empresarios son los burgueses. ¿Ya, chicos? Los grandes empresarios son los burgueses. Entonces, dice nuestro amigo Karl Marx y Friedrich Engels, que la economía política burguesa defiende solamente los intereses de las clases altas. La economía política burguesa defiende solamente los intereses de la élite económica, o sea, los grandes empresarios, nada más. O sea, la economía política solamente va a defender los intereses de los grandes empresarios y no del pueblo. Le va a importar poco o nada del pueblo, solamente le va a importar los intereses de esos grandes empresarios, nada más, solamente le van a importar los intereses de esos grandes empresarios, ¿ya? Mientras tanto, dice Karl Marx, la economía política socialista va a defender los intereses no de esos grandes empresarios, sino de los trabajadores, de las personas que trabajan en esas grandes empresas, ¿ya? O las personas que trabajan en las empresas. Entonces, va a haber dos tipos de economía política, las que defienden los intereses de esos grandes empresarios o las que defienden los intereses de los trabajadores. Los que defienden los intereses de esos grandes empresarios es llamada una economía política burguesa, y las que defiende los intereses de los trabajadores son la perspectiva de la economía política socialista. Bueno, ahí le dejo un poco a su interpretación de ustedes cuál la más idónea, ¿ya? ¿Cuál es la más idónea y la cual nosotros debemos seguir, ¿ya? Ahora, la definición propiamente de la economía política es la ciencia que estudia las leyes que gobiernan la producción y distribución de los bienes materiales de la sociedad humana a lo largo de las diversas fases de su desarrollo. O sea, a lo largo de nuestra historia ha habido varios sistemas económicos, un sinfín de sistemas económicos, ¿ya? Ha habido varios sistemas económicos. La economía política va a tratar de estudiar esos sistemas económicos que existían en nuestra historia. Y profesor, pregunta, ¿cuáles son el sistema económico que existió en nuestra historia? Básicamente son estas. A ver, primero, la economía o la comunidad primitiva. En la comunidad primitiva había un sistema económico, claro, había un sistema económico. En la comunidad primitiva, ¿a qué se dedicaba la gente? Básicamente la gente se dedicaba ¿a qué? La gente se dedicaba a, número uno, la gente se dedicaba a cazar, a recolectar y a pescar. Entonces su vida era una economía depredadora, ¿ya? La economía era depredadora, ¿ya? Su economía era depredadora, ¿sí, chicos? Entonces, como ellos se dedicaban a cazar, a recolectar y a pescar, su economía era depredadora. Una economía básicamente comunitaria, pues se organizaban en comunidades, ¿ya? Necesitaban de la comunidad, digamos, de la facilidad de interpretar a los otros como aliados para poder sobrevivir, ¿ya? Eso se daba en la comunidad primitiva. Después se pasa al esclavismo, donde ya no hay esa unión en la cual se había en la comunidad primitiva, pues en el esclavismo ya se somete al hombre se somete. ¿Por qué? Porque las personas que tienen poder van a tener poder o van a tener riquezas gracias a la explotación y a la manipulación de otros hombres, llamados esclavos, ¿ya? Llamados esclavos. Entonces ellos van a ser una sociedad esclavista. Entonces, otro sistema económico, ¿ya? Va a haber otro sistema económico. ¿Por qué? Porque los que dirigen van a someter a los esclavos, a otros seres humanos. Pero gracias a ese sometimiento de esos esclavos, yo me voy a enriquecer. Yo voy a tener cierto poder. Entonces, es otro sistema económico. Después se pasó al sistema feudal, digamos, más o menos ligado a lo mismo, ¿no? Va a haber personas en la cual van a sostentar poder, van a tener cierto poder. ¿Por qué? Porque van a someter a los siervos. Pero los siervos no van a ser tipo los esclavos, porque a los siervos no es que no se les pagaba, se les pagaba, pero ellos tenían que tributar. ¿A quiénes? A las personas que, digamos, que estaban gobernando cierto feudo, ¿no? Cierto feudo. Entonces ya no eran tratados como esclavos, como, digamos, como objetos, sino eran considerados personas, pero personas que tenían que trabajar, tenían que sudarla, como se dice, ¿para qué? Para, digamos, enfrentar y poder satisfacer ciertas necesidades, pero bajo la vigilancia y la supervisión ¿de quién? De los señores feudales. Después se pasa al capitalismo. El capitalismo, donde, digamos, ese sistema en la cual se hizo global, ¿ya? Porque en la comunidad primitiva, el esclavismo y el sistema feudal, digamos, había en ciertos sectores del mundo, ya había ciertos sectores del mundo. En cambio, el capitalismo se hace global. Hoy en día estamos bajo el sistema capitalista, ¿ya? Bajo el sistema capitalista en la cual el enriquecimiento se debe a a las ansias de poder, y yo a quién voy a meter, pues a los trabajadores. ¿Cómo lo llama Karl Marx y Engels los trabajadores? Se lo llama proletariado, ¿ya? Se lo llama proletariado.
Entonces, gracias al trabajo del proletariado, yo capitalista me voy a enriquecer. Ahora, ahí aparece un término muy bonito, bueno, no tan bonito en la experiencia misma, pero un término en la cual, digamos, describe cómo es, digamos, la explotación, cómo se da la explotación a los trabajadores. Se llama plusvalía, ¿ya? La plusvalía es el trabajo no pagado del trabajador. El trabajador va a trabajar un cierto tiempo, pero el capitalista, para ganar más dinero, solamente le va a pagar un solo tiempo, una parte de su tiempo trabajado, y la otra parte de su tiempo trabajado, pues no lo va a pagar. Ese trabajo no pagado, Karl Marx lo llama plusvalía. Y según Karl Marx, es la manera en la cual los capitalistas se enriquecen a costa del trabajo de los proletariados, o sea, de los trabajadores. ¿Ya, chicos? Entonces, ese es el sistema capitalista en el cual vivimos. Entonces, ¿qué proponía él? Él proponía un sistema socialista, ¿no? Un sistema socialista donde los trabajadores tengan el sartén bajo el mango, y propongan prioridades que puedan beneficiarlos a ellos, a los trabajadores. ¿Ya? A los trabajadores. Y después se pasa a otro sistema, digamos, que le llamó comunismo, que es otro sistema económico, ¿ya? Entonces, lo que vas a estudiar la economía política son los sistemas económicos, que ha, digamos, estado viendo o que se ha ido produciendo en el mundo, ¿no? En el mundo. Ahora, si me preguntas cuál es el sistema actual, el sistema capitalista, ¿ya? El sistema capitalista. Bueno, chicos, espero que se haya entendido un poco el tema, espero que haya sido claro. Si ya saben, si hay alguna duda, alguna consulta, no duden en escribirme. Ya hay varios medios para comunicarse conmigo. Y sin más, yo me despido y va a ser hasta la próxima. Cuídense. Saca las garras, solo dame un poco más.